No olvidaré nunca el día que mi suegra cruzó un límite del cual no había retorno. Todo comenzó con una llamada, pero en realidad los problemas ya existían mucho antes, solo que yo, en mi ingenuidad, me negaba a ver lo evidente. Era una mañana nublada, de esas que parecen predecir tormentas. Me encontraba en la cocina preparando el desayuno para mi esposo Andrés, cuando el teléfono sonó. Contesté con el auricular entre el hombro y la oreja mientras untaba mantequilla en las tostadas. Era ella, la señora Carmen. ¿Dónde está Andrés?, preguntó con un tono que siempre me hacía sentir como si estuviera siendo juzgada. Está en la ducha, señora Carmen. Respondí con cortesía a pesar del nudo que se me formaba en el estómago cada vez que hablaba con ella. Pues dile que necesito hablar con él, y rápido. Su exigencia me dejó helada. Apenas si había dicho buenos días, y ya estaba mandando como si nuestra casa fuera una extensión de la suya. Colgué y para mi sorpresa no pude evitar que una lágrima de frustración resbalara por mi mejilla. ¿Por qué siempre lograba sacarme de mi calma? Andrés salió del baño en ese momento con una toalla en la cabeza y una sonrisa despreocupada en el rostro. ¿Quién era?, preguntó mientras se secaba el cabello. Tu mamá, respondí con voz apagada. Dice que la llames rápido. Él frunció el ceño, como si ya supiera lo que se avecinaba. Andrés era un buen esposo, pero había una línea que nunca se atrevía a cruzar: enfrentar a su madre. A veces sentía que Carmen tenía más poder sobre él que yo misma. Aquella llamada fue solo el comienzo. Carmen empezó a visitar la casa con mayor frecuencia y, lo peor, comenzó a cuestionar todo lo que yo hacía: cómo cocinaba, cómo limpiaba e incluso cómo llevaba mi embarazo. Sí, estaba embarazada de nuestro primer hijo, y en lugar de disfrutar ese momento, sentía que vivía en un campo de batalla. Ese niño necesita una verdadera madre que lo cuide, comentaba Carmen a espaldas de Andrés, pero siempre lo suficientemente alto como para que yo escuchara. Me quedaba paralizada con la sangre hirviendo bajo la piel, pero nunca decía nada. ¿Cómo enfrentarla? Andrés parecía ciego ante todo lo que su madre hacía, y yo temía que si le contaba algo, terminaría siendo yo la mala de la historia. Una tarde, después de una visita inesperada de Carmen, la vi sentada en la sala, acariciando mi vientre sin mi permiso. Yo había salido un momento a la cocina y al regresar ahí estaba ella murmurando cosas como: no te preocupes, chiquito, yo te cuidaré, yo lo haré mejor que tu madre. Señora Carmen, exclamé, incapaz de contener mi enojo. Ella levantó la vista con total tranquilidad y me sonrió como si no acabara de cruzar un límite importante. ¿Qué? Solo le estoy hablando a mi nieto. Una madre primeriza como tú necesita ayuda. Quería gritar, quería echarla de mi casa, pero no podía. No tenía las fuerzas para enfrentarla aún. Andrés llegó justo a tiempo para cortar la tensión y, por supuesto, no notó nada extraño. Durante semanas Carmen siguió invadiendo nuestra vida. Un día apareció con una cuna, otro día con ropa para el bebé que yo no había elegido. Cada detalle me hacía sentir como una intrusa en mi propia maternidad. Pero todo empeoró cuando nació mi hijo, Tomás. Esa noche en el hospital fue un caos. Carmen llegó antes incluso que mi madre y se instaló a mi lado como si fuera ella quien acababa de dar a luz. Cuando una enfermera trajo a Tomás, Carmen se adelantó y lo tomó en brazos antes que yo misma pudiera hacerlo. Mi príncipe hermoso, murmuró ella mientras yo apenas podía moverme por el dolor. No te preocupes, yo cuidaré de ti. Dámelo, por favor, pedí con voz débil pero firme. Me miró durante un largo segundo y finalmente me entregó a mi hijo, pero con una mirada que decía: esto no se quedará así. A partir de ese día, mi vida se convirtió en una pesadilla. Carmen venía a diario a ayudar, pero su ayuda consistía en quitarme a mi bebé de los brazos, en cuestionar mis decisiones, en decirme que no sabía ser madre. Y lo peor fue cuando una tarde le confesó que era Andrés: ese niño debería quedarse conmigo, yo lo criaré mejor. Quedé petrificada cuando escuché sus palabras desde la puerta de la sala. Andrés no dijo nada al principio, solo la miró sorprendido. Mamá, no puedes decir eso. Diana es su madre, respondió finalmente, aunque su voz no era tan firme como me habría gustado. Carmen no se dio por vencida. Me miró con desprecio y dijo: una madre inexperta como ella no puede criar bien a mi nieto. Lo que digo es por su propio bien. Esa noche, después de que Carmen se fue, exploté. Andrés, ¿no ves lo que está haciendo? Quiere quitarnos a Tomás, grité entre lágrimas. Estás exagerando, respondió él con cansancio. Es mi mamá, no lo dice en serio. Claro que lo dice en serio, insistió Esero. Y si no haces algo, yo lo haré. Fue en ese momento que supe que estaba sola en esta batalla.
Carmen no se detendría y si Andrés no estaba dispuesto a enfrentarla, yo tendría que proteger a mi hijo con mis propias manos. Pero lo que Carmen no sabía era que yo ya había comenzado a planear mi siguiente movimiento. Porque si había algo que una madre no permitiría jamás, era que le arrebataran a su hijo, y yo no iba a ser la excepción. A partir de aquella noche, mi relación con Andrés empezó a tambalearse como una casa construida sobre arena. El amor y la complicidad que alguna vez compartimos comenzaron a desmoronarse ante la sombra de Carmen. Sus palabras seguían resonando en mi mente. Yo lo criaré mejor. Era más que una amenaza, era una declaración de guerra. Comencé a notar pequeñas cosas que me hicieron dudar aún más de Andrés. Empezó a llegar tarde del trabajo, a evitar mis conversaciones sobre su madre, como si todo lo que yo decía fuera un fastidio. Pero yo no tenía tiempo para que mis inseguridades me consumieran. Tenía que proteger a mi hijo. Una tarde, mientras intentaba arrullar a Tomás para que durmiera, escuché cómo Carmen entraba a nuestra casa con su llave. Andrés, en su infinita ingenuidad o quizás cobardía, le había dado una copia hacía meses. «No deberías tocar la puerta», le dije con una calma forzada cuando apareció en la habitación de Tomás. «No seas ridícula», respondió con una sonrisa falsa. «Esta también es mi casa y tú lo sabes». «No, señora Carmen, esta es mi casa y usted no puede entrar cuando le dé la gana». «Ah, sí. Pues si no te gusta, díselo ahí a Andrés. Él sí sabe cómo respetar a su madre». Mi mandíbula se tensó. Carmen se acercó a la cuna y sin mi permiso tomó a Tomás en brazos. «¿Qué haces? Déjalo», dije con voz firme, intentando contener el temblor en mis manos. «Tranquila, Diana, no soy una extraña. Además, el niño se calma conmigo. No te das cuenta. Te falta experiencia, querida. Por eso deberías dejar que alguien más lo cuide». Aquello fue el colmo. Mi paciencia, mi calma, todo lo que había intentado sostener por semanas, se desmoronó. «Baje a mi hijo ahora mismo», grité avanzando hacia ella. «No me levantes la voz», respondió apretando a Tomás contra su pecho. «Es mi hijo, no el suyo, démelo». Carmen me miró con una frialdad escalofriante. Por un instante sentí que el tiempo se congelaba. Finalmente soltó un bufido y colocó a Tomás de nuevo en la cuna. «Estás perdiendo la cabeza, Diana. Quizás deberías ver a un médico. No vaya a ser que estés inestable». Aquellas palabras me helaron la sangre. De repente comprendí su verdadero plan. Carmen no quería solo quitarme a mi hijo, quería pintar un retrato de mí como una madre incapaz, inestable, peligrosa, y Andrés, cegado por su devoción a ella, no haría nada para detenerla. Aquella noche, cuando Andrés volvió del trabajo, me enfrenté a él. «Tienes que hablar con tu madre», le exigí. «Hoy mismo». «Diana, no vuelvas a empezar. Estoy cansado», respondió mientras se aflojaba la corbata. «No, Andrés, tienes que ponerle un alto». Entró a nuestra casa sin permiso y prácticamente me acusó de estar loca. «¿Qué? No puede ser tan grave». «Claro que lo es. No entiendes, Andrés, tu madre está intentando arrebatarme a nuestro hijo». «No digas tonterías. Es mi mamá, jamás haría algo así». «Eres un ingenuo», grité perdiendo el control. «Si no la detienes, yo lo haré». Andrés me miró como si no me reconociera. «¿Qué quieres decir?» «Voy a hablar con un abogado. Voy a proteger a mi hijo, aunque eso signifique enfrentarme a ustedes dos». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Andrés me miró con incredulidad y luego con una mezcla de enojo y decepción. «Estás exagerando», dijo finalmente antes de salir de la habitación y dar un portazo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la cuna de Tomás, viendo cómo respiraba plácidamente, ajeno al caos que nos rodeaba. Le acaricié la mejilla y susurré: «No te preocupes, mi amor. Mamá va a protegerte, cueste lo que cueste». Al día siguiente fui a ver a una abogada especialista en derechos familiares. Era una mujer firme y decidida, con una mirada que me hizo sentir que estaba en buenas manos. Le expliqué todo lo que estaba pasando, la invasión constante de Carmen, sus amenazas veladas y cómo Andrés parecía incapaz de protegernos. «Si ella intenta cuestionar tu capacidad como madre, necesitarás pruebas», me dijo la abogada. «Fotos, grabaciones, testigos, todo lo que puedas reunir». Salí de esa oficina con una nueva determinación. No iba a permitir que Carmen siguiera manipulando mi vida. Era hora de pasar al ataque. Durante las semanas siguientes comencé a documentar todo. Cada comentario venenoso, cada invasión de mi privacidad, cada intento de Carmen por arrebatarme a mi hijo quedó registrado. Coloqué cámaras discretas en la casa y comencé a grabar nuestras conversaciones. Un día, mientras Carmen estaba en nuestra sala visitando a Tomás, dejé grabadora encendida en mi bolsillo.
Como si supiera que algo estaba pasando, Carmen soltó otra de sus perlas envenenadas. Este niño estará mejor conmigo. Tú no tienes idea de cómo ser madre. Si fuera por mí, ya lo habría llevado a mi casa. ¿Llevado a su casa?, repetí fingiendo sorpresa. Claro, yo lo criaré mejor. Andrés sabe que tengo razón, pero no quiere enfrentarte. No te preocupes, querida, pronto te darás cuenta de lo que es mejor para todos. Mis manos temblaron al escucharla. Apreté los puños y respiré hondo, sabiendo que esa grabación sería clave. Más tarde, cuando Andrés llegó a casa, lo confronté con la grabación. Le hice escuchar cada palabra. Al principio negó la realidad, pero al ver mi expresión y la evidencia, no tuvo más remedio que aceptarlo. ¿Escuchaste eso, Andrés?, dije con lágrimas en los ojos. Tu madre quiere llevarse a nuestro hijo. ¿Sigues pensando que exagero? Andrés se pasó las manos por el rostro, derrotado. No sé qué hacer. Pues yo sí lo sé, respondí con firmeza. Voy a llevar esto a la justicia. Esa noche Andrés durmió en el sofá y yo junto a Tomás me prometí que no descansaría hasta que Carmen recibiera la lección que se merecía. Poco después presenté una orden de restricción contra Carmen. La noticia cayó como una bomba en nuestra familia. Carmen, enfurecida, no tardó en actuar. Me acusó de querer separarla de su nieto y comenzó a difamarme entre sus conocidos. Ella está loca, le decía a todos, no sabe lo que hace. Pero yo estaba preparada, tenía pruebas, tenía a la ley de mi lado. El día del juicio se acercaba y mi corazón latía con fuerza. Sabía que la batalla no sería fácil, pero una cosa era segura, yo no iba a perder. El día del juicio llegó con un peso indescriptible sobre mis hombros. Nunca imaginé que mi vida familiar se convertiría en un campo de batalla judicial. Mientras me miraba en el espejo aquella mañana, ajustándome la blusa con manos temblorosas, sentí el miedo recorriéndome la piel como una descarga eléctrica. Pero junto al miedo había algo más fuerte, determinación. Tomás aún dormía en su cuna cuando Andrés entró a la habitación. Sus ojeras dejaban claro que él tampoco había dormido. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó con voz apagada. Lo miré con incredulidad. De verdad seguía dudando. ¿En serio me preguntas eso, Andrés?, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Tu madre no me ha dejado opción. Es mi mamá, murmuró él bajando la mirada. No puedo dejar de quererla. No te estoy pidiendo que la dejes de querer. Te estoy pidiendo que la frenes, Andrés, que la pongas en su lugar. Porque si tú no lo haces, lo hará un juez. Andrés no respondió. Simplemente salió de la habitación, dejándome sola con mi reflejo. Esta batalla la lucharé sola, pensé, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Una hora después estábamos en el tribunal. Carmen llegó con su impecable conjunto de chaqueta y falda, su cabello recogido en un moño tan ajustado como su expresión. Llevaba consigo una carpeta de papeles y miraba a todos desde arriba, como si estuviera completamente segura de su triunfo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, pude ver en sus ojos el desprecio y la superioridad de siempre. No me vas a ganar, vieja bruja, pensé con toda mi fuerza. Mi abogada, la licenciada Torres, me colocó una mano en el hombro. Tranquila, Diana, tenemos todo para demostrar la verdad. Nos sentamos en la sala esperando a que el juez hiciera su entrada. Carmen, sentada al otro lado, ni siquiera se molestó en mirarme. En cambio, susurraba cosas al oído de su abogado, un hombre mayor con cara de pocos amigos. Andrés se sentó entre nosotras, como si esperara contener una bomba que ya había estallado hacía tiempo. Señoría, mi cliente, la señora Carmen Reyes, está profundamente preocupada por el bienestar de su nieto, Tomás, dijo el abogado de Carmen con voz solemne cuando comenzó la sesión. Ella considera que la madre del niño, la señora Diana Sánchez, no está capacitada emocional ni mentalmente para criar a su propio hijo. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí que el aire se me escapaba, pero me obligué a mantener la calma. Andrés me miró de reojo y pude notar su incomodidad. ¿Cómo era posible que su madre llegara tan lejos? ¿Tiene pruebas para respaldar esas acusaciones?, preguntó el juez con voz firme. Sí, su señoría, respondió el abogado de Carmen. Hemos reunido testimonios de familiares y amigos cercanos que confirman el estado emocional inestable de la señora Sánchez. Eso es mentira, exclamé sin poder contenerme. Silencio en la sala, dijo el juez golpeando ligeramente su martillo. Mi abogada se inclinó hacia mí y me susurró. Tranquila, déjalos hablar. Luego tendremos nuestro turno. Respiré hondo y me obligué a calmarme. El abogado de Carmen comenzó a llamar a testigos. Una tía lejana de Andrés, una vecina que apenas me conocía y hasta un amigo de la familia que hacía años no veía.
Todos repitieron las mismas frases, como si Carmen les hubiera dado un guión. Diana parece demasiado nerviosa para ser madre. No tiene experiencia y no acepta ayuda. Carmen solo quiere lo mejor para el bebé. Cada palabra era como un dardo envenenado que me clavaban en el corazón. Miré a Carmen, quien mantenía esa expresión altiva, segura de que estaba ganando. Pero lo que ella no sabía era que yo estaba preparada. Su señoría, la señora Sánchez, tiene pruebas que desmentirán todas estas acusaciones, dijo finalmente mi abogada, poniéndose de pie con firmeza. El juez asintió y la licenciada Torres encendió un pequeño altavoz en la mesa. Con su permiso, su señoría, quiero presentar grabaciones que muestran el verdadero comportamiento de la señora Carmen Reyes. El sonido de la voz de Carmen llenó la sala. Era la grabación que había hecho semanas atrás, cuando ella dijo claramente que se llevaría a mi hijo porque lo criaría mejor. Este niño estará mejor conmigo. Tú no tienes idea de cómo ser madre. Si fuera por mí, ya lo habría llevado a mi casa. Un murmullo recorrió la sala. Carmen, pálida como una hoja de papel, miró a su abogado con desesperación. Andrés, a mi lado, se llevó las manos al rostro. Por primera vez, comprendió la gravedad de la situación. ¿Qué tiene que decir al respecto, señora Reyes?, preguntó el juez con tono severo. Eso no prueba nada, exclamó Carmen poniéndose de pie. Esa grabación está manipulada. Yo solo quiero proteger a mi nieto de una madre incompetente. Silencio en la sala, ordenó el juez. Señora Reyes, si sigue comportándose de esta manera, tendré que expulsarla. Carmen se desplomó en su silla furiosa y derrotada. Su abogado intentó salvar la situación, pero el daño ya estaba hecho. La verdad había salido a la luz. Su señoría, dijo mi abogada con calma, no solo tenemos esta grabación, sino también testimonios de profesionales que confirman que la señora Sánchez está perfectamente capacitada para cuidar a su hijo. Además, presentamos pruebas de acoso por parte de la señora Reyes hacia mi clienta. Entregaron más documentos al juez, registros de visitas no autorizadas, mensajes hostiles y fotos de Carmen irrumpiendo en nuestra casa sin permiso. El juez examinó todo en silencio. Finalmente levantó la mirada y habló con voz firme. Después de revisar las pruebas presentadas, declaro que la señora Carmen Reyes deberá mantenerse alejada del niño Tomás Sánchez. A partir de este momento, se le impone una orden de restricción. Una ola de alivio me recorrió el cuerpo. Sentí como las lágrimas me llenaban los ojos, pero esta vez eran lágrimas de victoria. Carmen gritó algo ininteligible antes de ser callada por su abogado. Andrés me miró en silencio, con una mezcla de culpa y sorpresa. Cuando salimos del tribunal, el sol brillaba con fuerza, como si el universo mismo celebrara mi triunfo. Tomás, en brazos de mi madre, dormía plácidamente, ajeno a todo. Me acerqué y lo besé en la frente. Todo estará bien, mi amor. Mamá está aquí para ti. Andrés se acercó lentamente, evitando mi mirada. No sabía que todo llegaría a esto, murmuró. Lo miré con firmeza. Ahora lo sabes, Andrés, pero te lo advertí. Carmen no era solo tu madre, era una amenaza para nuestro hijo. Él asintió cabizbajo, mientras yo me alejaba con Tomás en brazos. En ese momento supe que había ganado una batalla, pero aún quedaba mucho por resolver. Carmen no se daría por vencida tan fácilmente, pero esta vez yo estaba lista para lo que viniera. Después del juicio, mi vida parecía comenzar a tomar forma nuevamente. La orden de restricción impuesta a Carmen fue una victoria que celebré en silencio, abrazando a Tomás más fuerte cada noche. Sin embargo, la paz no duró mucho. Las primeras semanas tras la sentencia, la casa se sintió vacía, pero tranquilamente mía. Andrés, por su parte, estaba ausente emocionalmente. Llegaba tarde del trabajo, evitaba conversaciones y, cuando hablaba, lo hacía con monosílabos. Sabía que estaba molesto, no por la orden judicial, sino porque había perdido el control sobre su madre y, en cierto modo, sobre nuestra vida. ¿Hasta cuándo vas a seguir así?, le pregunté una noche cuando lo vi sentado en el sillón, mirando su teléfono sin prestar atención a nada. Tienes semanas siendo un fantasma. No sé qué quieres que diga, Diana, respondió sin levantar la vista. Es mi mamá y ahora no puedo ni verla. Fue ella quien nos llevó a esto, Andrés, le recordé con voz temblorosa. Ella fue la que quiso quitarnos a nuestro hijo. Andrés se levantó de golpe, lanzando el teléfono sobre el sofá. Pero sigue siendo mi madre. Gritó algo que nunca había hecho antes. Su voz me hizo retroceder un paso. ¿Y tú lo llevaste todo al extremo? ¿Al extremo?, repliqué sintiendo que me hervía la sangre. Me estás culpando a mí. Si no fuera por la orden, ¿cuánto crees que habría tardado en llevarse a Tomás?
no habría parado hasta destruirnos. Andrés negó con la cabeza, llevándose las manos al rostro. Por un momento vi en él a un hombre perdido entre dos fuerzas que no comprendía cómo manejar. No sé qué pensar, Diana, murmuró finalmente. No puedo escoger entre ustedes dos. Pero deberías, respondí con frialdad, porque si no lo haces, yo lo haré por ti. Mis palabras lo dejaron helado y se quedó ahí, de pie, mirándome como si no me reconociera. Pero yo ya había tomado una decisión. Si Andrés no estaba de mi lado, no podía contar con él. A partir de ese momento, me prometí que sería fuerte por mí y por mi hijo. Pasaron algunos días en silencio sepulcral. Andrés dormía en el sofá, mientras yo mantenía la rutina diaria con Tomás. Pero entonces comenzaron a pasar cosas extrañas. Una mañana, mientras limpiaba la cocina, escuché un golpe seco en la puerta principal. Cuando abrí, no había nadie, solo un sobre blanco sin remitente. Lo recogí con cuidado, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Al abrirlo, encontré una serie de fotos de mí y Tomás en el parque, imágenes recientes tomadas sin que me diera cuenta. No deberías confiar en nadie, decía una nota sin firma, escrita con letras recortadas de revistas. Me quedé paralizada, sintiendo cómo el miedo me atenazaba el pecho. Era Carmen, no podía ser nadie más. Tomé el sobre y me dirigí directo al sofá donde Andrés dormía. ¡Despierta!, le grité arrojando las fotos sobre su pecho. ¡Mira esto! Andrés confundido recogió las imágenes y su rostro palideció al instante. ¿Qué es esto ya?, le preguntó mirando las fotos una por una. Tú dímele, Andrés, respondí, cruzándome de brazos. ¿Es esto obra de tu madre? Diana, no digas tonterías, respondió, pero su voz carecía de convicción. Ella no haría algo así. ¿No? Lo enfrenté, señalando las fotos. ¿Y quién más lo haría? Andrés, tu madre me odia, nos odia. Esto no se va a detener. Andrés dejó caer las fotos sobre la mesa y se frotó la cara con desesperación. Hablaré con ella, murmuró finalmente. Le diré que deje esto. ¿Hablarás con ella?, respondí con sarcasmo. No, yo misma me encargaré de esto. Agarré mi bolso y las fotos, dejando a Andrés con la boca abierta. Había llegado el momento de enfrentar a Carmen cara a cara. Conduje hasta la casa de Carmen con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Al llegar, respiré hondo antes de tocar la puerta con firmeza. No tuve que esperar mucho. Carmen abrió con su usual mirada de desdén. ¿Qué haces aquí?, preguntó con frialdad. Necesitamos hablar, respondí, entrando sin esperar invitación. Carmen cerró la puerta detrás de mí y se cruzó de brazos. No tienes derecho a irrumpir en mi casa. ¿Derecho? Saqué las fotos del bolso y las arrojé sobre su mesa. ¿Esto te parece tener derecho? ¿Me estás siguiendo ahora? Por un segundo vi la sorpresa en su rostro, pero fue tan fugaz que pensé que lo había imaginado. No sé de qué hablas, respondió con calma excesiva. Si alguien te está siguiendo, no soy yo. Pero te lo mereces, Diana. Estás cosechando lo que sembraste. ¿Lo que sembré?, respondí con una risa amarga. Eres una manipuladora, Carmen. Has arruinado tu propia relación con tu hijo y ahora quieres destruir la mía. Carmen se inclinó hacia mí con una mirada que me heló la sangre. Tarde o temprano, Tomás será mío. Tú no eres nadie. Nunca lo fuiste y nunca lo serás. Esas palabras me golpearon como un mazazo. Apreté los puños, conteniendo las lágrimas y mi enojo. Te equivocas, Carmen, respondí con voz temblorosa pero firme. Tomás es mi hijo y tú no vas a ganar. Me giré y salí de su casa, sintiendo cómo su mirada me seguía hasta que crucé la puerta. En el auto, finalmente rompí a llorar, pero no fueron lágrimas de derrota, sino de rabia. Si Carmen quería guerra, guerra tendría. Esa misma noche, llamé a la abogada Torres. Licenciada, necesito ir más allá. Carmen no se va a detener. Me está siguiendo, amenazando y acosando. Necesito protegerme aún más. La licenciada Torres me escuchó con atención y me aseguró que iniciaríamos nuevas acciones legales. Diana, prepárate. Si ella está tan decidida como parece, va a reaccionar. Pero esta vez tú tienes la ventaja. Esa noche dormí con Tomás a mi lado, sintiendo su respiración tranquila. Le besé la cabeza y susurré: mamá no dejará que nadie te haga daño, mi amor, nadie. Sabía que Carmen estaba esperando que me derrumbara, pero no iba a darle ese gusto. Al día siguiente contacté a un investigador privado. Si Carmen tenía secretos, yo los descubriría, y esta vez sería ella quien pagaría el precio de su toxicidad. Los días siguientes se sintieron como caminar por una cuerda floja. No podía confiar en nadie, ni siquiera en Andrés,
quien seguía en su papel de esposo distante y confundido. Cada vez que intentaba hablarle de las amenazas de su madre, me encontraba con un muro de negación. No puedes seguir pensando que mi madre es la villana de todo esto, Diana. Me soltó una noche mientras cenábamos en silencio. ¿Villana? Dejé el tenedor sobre la mesa con un golpe seco. Andrés, ¿crees que inventé esas fotos? ¿Crees que disfruto vivir con miedo mirando por encima del hombro? No lo sé, respondió con voz apagada, evitando mirarme a los ojos. Solo sé que esto nos está destruyendo. Tu madre nos está destruyendo, respondí levantándome de la mesa. Ya no intentaba convencerlo, él había decidido no ver la realidad. Por eso actuaba sola. A escondidas trabajaba con el investigador privado, el señor Espinosa, un hombre serio y meticuloso que no hacía preguntas innecesarias. Voy a necesitar algo de tiempo, señora Diana, me dijo en una de nuestras primeras reuniones. Pero le aseguro que nadie es intocable, ni siquiera su suegra. Las palabras de Espinosa me dieron esperanza, aunque el miedo seguía presente. Esa mujer había logrado manipular a su hijo, a mis suegros y hasta a algunos de nuestros amigos, quienes comenzaron a retirarse de mí poco a poco. Las miradas de lástima y las preguntas incómodas se convirtieron en mi día a día. ¿Por qué estás siendo tan dura con Carmen?, me preguntó una amiga en común, Patricia, durante una reunión casual en el parque. Es una mujer mayor, Diana. Tal vez solo quiere ayudar. Ayudar, respondí con una sonrisa amarga apretando el cochecito de Tomás. ¿Sabes qué significa ayudar para Carmen? Significa controlarlo todo, robar lo que no es suyo. Patricia me miró como si estuviera loca. Yo ya no me esforzaba en explicar nada. Nadie lo entendería hasta que estuvieran en mis zapatos. Una noche cerca de la medianoche recibí la llamada que lo cambiaría todo. Era el investigador Espinosa. Señora Diana, encontré algo que tiene que ver, dijo con voz grave. No puedo hablar por teléfono. Necesito que venga a mi oficina mañana a primera hora. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué habría encontrado? Apenas pude dormir esa noche repasando todas las posibilidades en mi cabeza. Cuando finalmente amaneció, dejé a Tomás con mi vecina de confianza y me dirigí directo a la oficina de Espinosa. Siéntese, señora Diana, me dijo al llegar señalando una silla frente a su escritorio. Me senté sintiendo cómo me sudaban las manos. Espinosa tomó un expediente grueso y lo colocó frente a mí. Aquí está todo, dijo con seriedad. Necesito que lo revise usted misma. Tomé el expediente con dedos temblorosos y comencé a leer. Lo que encontré hizo que me faltara el aire. Carmen, la mujer que había dedicado su vida a proyectar una imagen intachable de madre y abuela perfecta, no era quien decía ser. Años atrás había perdido la custodia de su propio hijo menor, un hermano de Andrés que él nunca mencionaba, debido a negligencia y abuso emocional. El expediente detallaba cómo las autoridades encontraron a aquel niño en condiciones deplorables, mientras Carmen manipulaba a todos a su alrededor para ocultar la verdad. Esto no puede ser, susurré sintiendo cómo mi cabeza daba vueltas. Andrés nunca me dijo que tenía un hermano menor. Probablemente él tampoco lo sabe todo, respondió Espinosa. Ella ha pasado años escondiendo esto, manipulando a todos para mantener su imagen intacta. Me sentí mareada, casi a punto de desmayarme. Todo encajaba, su obsesión por Tomás, su necesidad de control. Carmen no quería ser madre de mi hijo por amor, sino porque quería una segunda oportunidad para redimirse de su pasado. ¿Qué hago con esto?, pregunté con voz débil, señalando el expediente. Llévelo a la corte, respondió Espinosa sin dudar. Esto podría ser suficiente para impedir que ella vuelva a acercarse a usted y a su hijo. Asentí lentamente. Sabía que esto no solo era una batalla legal, era una batalla moral. Carmen había manipulado a todos durante años y ahora por fin el mundo conocería su verdadera cara. Esa noche cuando regresé a casa encontré a Andrés esperándome en la sala. Se veía nervioso con las manos entrelazadas. ¿Dónde estabas?, me preguntó en cuanto crucé la puerta. Eso no es asunto tuyo, respondí pasando de largo. Sí lo es, gritó levantándose del sofá. Estoy harto de tus secretos, Diana. Estás alejándome, y también estás alejando a mi madre de Tomás. Me giré lentamente hacia él, sintiendo cómo la rabia burbujeaba dentro de mí. ¿Quieres saber la verdad, Andrés?, le dije acercándome. Bien, siéntate, porque lo que te voy a contar te va a destruir. Andrés me miró con desconcierto, pero obedeció y se dejó caer sobre el sofá. Tomé el expediente de mi bolso y lo arrojé frente a él. ¿Reconoces ese nombre?, pregunté con voz dura. Es tu hermano menor, Andrés, el que nunca conociste.
Andrés frunció el ceño, hojeando las primeras páginas. A medida que avanzaba, su expresión cambió de incredulidad a horror. No, esto no puede ser, murmuró con los ojos llenos de lágrimas. Mi mamá, ella no. Sí, Andrés, sí lo hizo, respondí sintiendo cómo mi voz temblaba. Por eso quiere a Tomás, porque quiere otra oportunidad para borrar lo que hizo. Andrés dejó caer el expediente al suelo y se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez lo vi realmente destrozado, enfrentando la realidad que había negado durante tanto tiempo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente, su voz rota. Voy a proteger a nuestro hijo, respondí con firmeza. Y si eso significa que tu madre va a pagar por lo que hizo, entonces que así sea. Andrés no dijo nada más, se quedó ahí, hundido en el sofá, mientras yo subía las escaleras para ver a Tomás. Entré en su habitación y lo encontré durmiendo pacíficamente, ajeno a todo el caos que nos rodeaba. Me acerqué a su cuna y tomé su manita entre las mías. Nadie va a separarnos, mi amor, susurré con lágrimas en los ojos. Nadie. En ese momento supe que la guerra estaba por terminar. Carmen había jugado con mi vida y con la de mi hijo, pero ahora sería ella quien enfrentaría las consecuencias de sus actos. El día del juicio llegó antes de lo que esperaba. El aire en la sala del tribunal era denso, cargado de murmullos y miradas inquisitivas. Sentada en la banca junto a mi abogado, sentía el peso de todo lo que estaba en juego. Carmen, impecablemente vestida, mantenía su eterna máscara de superioridad. Sus ojos fríos como el hielo me observaban con desprecio. Andrés estaba sentado al otro lado de la sala, cabizbajo, con el rostro marcado por las ojeras. Aquel hombre parecía no ser más que una sombra de quien alguna vez fue. Señora Diana López, dijo el juez, su voz resonando con autoridad. Comencemos con su declaración. Respiré hondo y me levanté. Caminar hacia el estrado fue como atravesar un campo minado, pero no tenía otra opción. Por Tomás debía ser fuerte. Su señoría, comencé con la voz firme, aunque mi corazón palpitaba violentamente. Hoy estoy aquí porque una mujer intenta arrebatarme a mi hijo. Una mujer que no actúa por amor, sino por control. Carmen alzó una ceja pero no dijo nada. Mi abogado asintió instándome a continuar. Durante meses mi suegra, Carmen Ortiz, ha manipulado, mentido y amenazado para lograr su cometido. Ha destruido mi matrimonio, ha puesto a todos en mi contra y ha sembrado el miedo en mi vida. Pero eso no es lo peor. El silencio en la sala era absoluto. Miré al juez, luego a Andrés, quien ahora me observaba con ojos vidriosos. Ella no es la mujer que todos creen. Continué sacando el expediente del bolso. La señora Ortiz perdió la custodia de su propio hijo menor años atrás debido a negligencia y abuso emocional. Un murmullo se extendió por la sala. Carmen por primera vez perdió la compostura. Sus ojos se abrieron de par en par y su rostro se puso lívido. Eso es mentira, exclamó poniéndose de pie. Silencio en la sala, ordenó el juez con dureza, golpeando su martillo. No lo es, su señoría, respondió mi abogado poniéndose de pie. Aquí están los documentos oficiales del caso, los informes de las autoridades, las declaraciones de testigos y las conclusiones de los psicólogos. El juez tomó el expediente y comenzó a leerlo con atención. Durante lo que parecieron horas, la sala permaneció en silencio. Yo apenas podía respirar. Carmen había regresado a su asiento. Sus manos temblaban mientras intentaba recuperar el control de sí misma. Señora Ortiz, dijo finalmente el juez, mirando a Carmen con severidad. ¿Tiene algo que decir sobre estos documentos? Esos papeles son antiguos, respondió ella con una voz temblorosa pero desafiante. No tienen nada que ver con esto. Esa fue una etapa difícil de mi vida. Fui víctima de una conspiración. ¿Una conspiración?, preguntó el juez levantando una ceja. ¿Está diciendo que las pruebas, los testimonios y las evaluaciones psicológicas son falsos? Sí, gritó ella golpeando la mesa. Todo es una mentira para destruirme. Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Por primera vez todos podían ver quién era Carmen en realidad. El juez cerró el expediente y dejó escapar un suspiro pesado. Señora Ortiz, sus acciones en el pasado no pueden ser ignoradas. Además, el comportamiento que ha demostrado hacia su nuera en los últimos meses es inaceptable. No tiene derecho alguno a exigir la custodia de este niño. Carmen pareció encogerse en su asiento. Sus ojos, antes llenos de furia, ahora reflejaban algo que nunca pensé ver en ella: miedo. Por lo tanto, continuó el juez mirando a ambos lados de la sala, este tribunal falla a favor de la señora Diana López. La custodia legal y física del menor
permanecerá bajo su cuidado y la señora Ortiz deberá mantenerse alejada del niño y de la señora López. La sala explotó en murmullos nuevamente. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Lo había logrado. Había ganado. «Esto no se quedará así», gritó Carmen poniéndose de pie mientras los oficiales se acercaban a escoltarla fuera de la sala. «Me las pagarás, Diana. Tú y todos los que me traicionaron». La voz de Carmen resonó por toda la sala, pero ya no me importaba. Miré al Andrés, quien seguía sentado en su banca, sin moverse. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron, pero no intercambiamos ni una palabra. Él había permitido que su madre nos destruyera y yo ya no podía salvarlo. Esa tarde regresé a casa con Tomás en brazos. Lo sostuve fuerte, respirando su aroma mientras él dormía tranquilamente. Mi hijo estaba a salvo y yo había ganado la batalla más difícil de mi vida. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Cambié las cerraduras de la casa, eliminé a Carmen de todos los contactos y comencé un proceso de divorcio. Andrés intentó contactarme varias veces, pero nunca respondí. Su silencio cuando más lo necesitaba fue suficiente para cerrar esa puerta para siempre. Una semana después recibí una carta certificada. Era una última amenaza de Carmen, llena de palabras venenosas y acusaciones delirantes. La rompí en pedazos y la tiré a la basura. Esa mujer ya no tenía poder sobre mí. Poco a poco, mi vida comenzó a recuperar su ritmo. Llevaba a Tomás al parque, trabajaba desde casa y redescubrí la tranquilidad que había perdido. Pero algo en mí había cambiado para siempre. Aprendí que nadie tiene derecho a robarte lo que amas y que a veces la única manera de salvarte es luchar con todas tus fuerzas. Una mañana, mientras observaba a Tomás jugar con otros niños en el parque, sentí que el sol brillaba un poco más fuerte. «¿Todo bien, mami?», preguntó mi vecina sentándose a mi lado. «Todo está perfecto», respondí con una sonrisa sincera. Porque sí, después de tanta tormenta, finalmente había llegado la calma. Carmen nunca dejó de creer que tenía la razón. Oí rumores de que seguía contando su versión de la historia a quien quisiera escucharla, pintándose como la víctima de una nuera malagradecida. Pero ya no importaba. La justicia le había hablado y mi hijo estaba conmigo. Por primera vez en mucho tiempo, miré hacia el futuro con esperanza. Porque aunque no podía cambiar el pasado, había logrado algo más importante. Proteger a Tomás de una mujer capaz de cualquier cosa. Y eso para mí era la mayor victoria.